Tercera carta de Juan. Vamos a estar tocando un tema que es bastante crucial y que nosotros como iglesia lo miremos, lo entendamos y sobre todo podamos prender nuestras antenitas para estar pendiente de las cosas que están sucediendo. Tercera carta de Juan, el verso 9, no tiene capítulos, váyase hasta el verso 9 de una sola vez, es bien corto, solamente tiene 15 versículos. Vamos a estarlo leyendo en el nombre de Jesús. Dios bendiga a mi hermana Ovidia. Estoy contento con mi hermana Ovidia porque a pesar, aunque ella ande indispuesta de salud, siempre tiene toda la disposición para alabar y glorificar el nombre de Jesús. Y eso es algo digno de elogiar. Así que elogiamos eso en el nombre de Jesús, porque yo sé que muchas veces estamos estorbados de salud y todo eso, pero qué bueno que en medio de todas estas cosas podamos sacar ese tiempo para alabar y bendecir el nombre de Jesús. Leemos tercera de Juan, el verso 9 en adelante, lo leemos en el nombre de Jesús. ¿Usted lo tiene? Amén. Gloria a Dios. Dice la escritura: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, diga conmigo, Diótrefes. Está un poco raro el nombre, ¿verdad? Una vez más, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Verso 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con esas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Ayúdeme a orar. Padre amado, gracias te damos en esta hora en el precioso nombre de Jesús. Tú eres santo y digno. Ayúdanos, Señor, con esta enseñanza, Padre, que sea usted a través de su Espíritu Santo tomando el control de mi boca, de cada palabra, de aún de la respiración, Señor, para que esta palabra pueda llegar hacia donde usted lo desea. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que reprendas cualquier cosa que quiera estorbar para que tu pueblo no reciba esta palabra, y aún aquellos, Señor, que lo van a ver tal vez en una plataforma social, Señor, que sea usted tomando el control de todo, porque al final usted es el que tiene el control. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Aleluya. En esta casi mediodía vamos a hablar de un tema que es bastante interesante y lo estoy retomando de estos dos versículos que tiene una gran enseñanza. Recordemos, amados hermanos, que la mayoría, por no decir todos, los ejemplos que nosotros encontramos en la palabra de Dios, específicamente en las cartas que fueron dirigidas, enviadas hacia congregaciones que ya estaban previamente establecidas, encontramos una serie de conflictos, una serie de situaciones, una serie de cosas que estaban pasando, no solamente los pastores, sino las congregaciones en general. De manera que el Espíritu Santo de nuestro Dios ha inspirado a hombres para que nos dejen registrados, o voy a cambiar la palabra, haya un registro minucioso y detallado de estas cosas, para que nosotros que hemos venido en los tiempos postreros a los pies del Señor Jesucristo podamos mirar y percatarnos de todo lo que estaba pasando, y al mismo tiempo que paremos nuestras antenitas por si algo hoy en nuestra actualidad está ocurriendo o está pasando y está asimilándose a lo que pasó la iglesia primitiva. Nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto y tratar de no caer, de no participar, y lo que es peor aún, apartarnos del redil de la obra del Señor Jesucristo. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta de todo lo que está pasando. Digo esto, amados hermanos, porque muchas veces no nos tomamos la tarea de estudiar un poquito más a fondo la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios tiene todo tipo de enseñanza para nuestra vida hoy en día. Muchas personas a veces creen que la palabra de Dios está como tan anticuada o tan antigua que no puede ayudarnos hoy en día, pero en sí la palabra de Dios ha sido dada por nuestro Dios, y sabemos que nuestro Dios no tiene ni principio y tampoco tiene fin, de modo que Jesucristo
Cristo dijo en una ocasión: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasará. Esta palabra no pasará. Usted y yo vamos a pasar, pero esta palabra se va a mantener, aconsejando a todo aquel que está dispuesto a recibir la palabra de Dios. Entonces, permítame con esta pequeña introducción traer un título para esta ocasión. El título es el siguiente: el espíritu de Diótrefes. Ese es el título para esta casi mediodía. El espíritu de Diótrefes. Y pregúntele a su hermano que está a la par: ¿qué es eso del espíritu de Diótrefes? Vamos, pregúntele a su hermano que tiene a la par y dígale: ¿tú sabes qué es eso del espíritu de Diótrefes? Que hasta el nombre es bastante raro, hasta como que se traba la lengua. Eso es en español. En inglés me imagino que también la lengua hay que trabarla un poquito. Entonces vamos a hablar un poco acerca del espíritu de Diótrefes. Vamos a hablar acerca de este mal espíritu que estaba en la vida de este hombre llamado Diótrefes. Y note, no estamos criticando, señalando, lo estamos trayendo porque el Espíritu Santo inspiró al apóstol Juan para que lo deje escrito, que haya este registro para que nosotros hoy en día nos demos cuenta de este mal espíritu llamado espíritu de Diótrefes. Ahora, ¿quién era Diótrefes? Permítame por algunos minutitos traer un poco de lo que encontramos en los diccionarios bíblicos y lo que nos dice la historia, y luego lo estamos complementando con el consejo de la palabra de Dios. Diótrefes dice que su nombre significa alimentado por Zeus. Eso significa ese pequeño nombre, Diótrefes, alimentado por Zeus. Era un personaje mencionado que ya lo estamos recalcando, el apóstol Juan lo trajo en esta tercera epístola. Y note algunas características, porque vamos a estar viendo algunas características que identifican cómo era este hombre llamado Diótrefes, cómo pensaba, cómo hablaba, cómo actuaba, cómo vivía y sobre todo cómo se desenvolvía para con el resto de la congregación. Entonces vemos que Diótrefes era alguien que le gustaba tener el primer lugar entre ellos. Así lo dice la palabra de Dios, lo que acabamos de leer. Entonces dice también que Diótrefes era alguien que chismeaba al apóstol, es decir, andaba parloteando con palabras malignas. Era alguien que siempre estaba buscándole algo, algún defecto, algo en lo cual se había equivocado, había fallado el siervo Juan o el pastor, digámoslo de esa manera. Diótrefes era alguien también, ese es otro aspecto de Diótrefes, era alguien que rechazaba a los que venían de parte de Juan. Es decir, nos damos cuenta que en el tiempo antiguo, como ahora en nuestros tiempos, se daba mucho lo que eran las misiones. Se enviaban hermanos a que fueran a apoyar la obra que estaba desarrollándose o llevándose a cabo en X lugar. Entonces, cuando este hombrecito llamado Diótrefes se da cuenta que habían hermanos que habían sido enviados para ayudar a la obra, no los recibía, sino al contrario, los excomulgaba o los expulsaba de la iglesia. Entonces, estoy mencionando estas características para que podamos ir entendiendo más o menos cómo era la vida de este hombre llamado Diótrefes. Ahora, no se sabe realmente si era un laico ambicioso o un obispo que ejercía autoridad excesiva. Lo cierto es que le gustaba desconocer toda autoridad. Esa es otra característica. Él no estaba pendiente de someterse o sujetarse bajo la autoridad pastoral, sino que en ese lugar se hacía lo que él quería. Estas son las cualidades. Ahora, ¿cuál era el propósito del espíritu de Diótrefes? Bueno, realmente el espíritu de Diótrefes tenía como objetivo, como meta, romper el amor y la unidad que debe prevalecer en cada congregación. Ahora, imagínense cómo estaba esa congregación donde estaba el hermano Diótrefes. ¿Cómo era esa congregación? Donde este hermanito se las quería llevar de todo, aquel se las podía de todo, el mero campeón, el yo sé más, el yo me la puedo, el a mí nadie me va a decir nada. ¿Sabe qué? Allí se equivocó el pastor. Era difícil. Cuando yo estaba leyendo esta historia, meditando en esto y estudiando un poco más de lo que es el contexto de esta situación, digo yo, wow, pobrecito el pastor que estaba al frente de esa congregación, con un hermano así.
Un hermano que estaba haciendo y deshaciendo. En vez de construir, estaba tratando de ocasionar algún tipo de problema para que la congregación no mantuviera la unidad. Hermanos, la unidad dentro de la congregación es vital y crucial para cada uno de nosotros. Vaya conmigo al Salmo capítulo 133, el verso 1 en adelante. Salmo capítulo 133, el verso 1 en adelante. Tal vez alguien dirá, bueno, pastor, ¿para qué se quebraría la cabeza con un hermano que al final de cuentas, pues, que siga en su mundo él y no pasa nada? Bueno, miremos lo que pasa cuando en la iglesia no hay unidad. Vaya conmigo al Salmo capítulo 133, el verso 1 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén, amén. Dice la escritura, dice así su Biblia, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Amén. Dice así su Biblia. Ok, mire lo que continúa diciendo. Habitar los hermanos separados, peleándose, chismeando, sacándole los trapitos al sol al otro, señalando al pastor, no sujetándose. Note lo que dice la palabra de Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. ¿A dónde envía el Señor bendición y vida eterna? ¿A una casa que está dividida? ¿O a una casa que está trabajando en equipo, en unión, en armonía? ¿A dónde, hermanos? ¿A dónde envía el Señor bendición? Ahora, nosotros debemos entender que es vital que nosotros como pueblo de Dios estemos en sintonía, que estemos en armonía, que nosotros realmente estemos empujando para el mismo lado. Nadie dijo amén, pero es la verdad. Usted y yo tenemos que estar en sintonía, amados hermanos. Si usted y yo no estamos en sintonías, no vamos a ninguna parte. Dijo el Señor Jesucristo que un reino dividido no va a prevalecer, que una casa que está dividida no se va a mantener firme. Usted y yo somos la iglesia del Señor Jesucristo, y siempre el enemigo va a tratar de afectar la iglesia del Señor Jesucristo de una o de otra manera, o como la que estamos trayendo y mencionando en esta oportunidad. Nosotros tenemos que tener cuidado, que nosotros, Dios nos ha traído de diferentes países, diferentes culturas, quizás hasta expresiones o dialectos un poco distintos, pero al final en el Señor Jesucristo somos una sola iglesia. No hay dos pensamientos, tres pensamientos, hay uno solo. El pensamiento que está en la mente de su servidor es el mismo pensamiento que debe estar en su pensamiento. Si usted tiene un pensamiento distinto al que yo tengo, entonces no estamos en armonía. No estamos en armonía. Y tenemos que entender, amados hermanos, que el enemigo trata muchas veces de afectar el pueblo de Dios de esa manera, que no haya armonía. Dígame usted, hermano, yo no sé si usted alguna vez se ha subido a un carro en el cual de repente perdió la dirección. Usted el timón lo quiere para un lado, pero el carro le va para otro lado. Yo no sé si a usted le ha pasado ese percance. Qué feo se siente, usted le da para un lado y el carro agarra para otro lado. Amén. Ahora, imagínese usted en la obra de Dios. Usted caminando por un lado y yo caminando por otro lado. ¿Vamos para alguna parte? No. Ahora, entendamos que el propósito de este espíritu malo, de este hombrecito llamado Diótrefes, es romper el amor y la unidad que debe prevalecer en cada congregación. Cristo vino para que haya armonía en cada uno de nosotros. Amén. Para que alcancemos a través de nosotros el Señor alcanzar más almas que están perdidas. Para que a través de nosotros el Señor pueda hacer cosas grandes y maravillosas. Pero nosotros tenemos que estar en armonía. Diga conmigo, armonía. Ahora repita después de mí: yo debo estar en armonía con el Señor.
Porque dice la palabra de Dios que el mismo espíritu con el cual el Señor bautizó a los apóstoles y a la iglesia primitiva es el mismo espíritu con el cual nos ha bautizado a cada uno de nosotros. Ellos no tienen o no tenían un espíritu distinto al cual usted y yo tenemos en este día. El espíritu no se puede contradecir. Usted y yo hemos sido bautizados por el mismo espíritu. Por lo tanto, Dios es un Dios único. A Dios le encanta la unidad, le encanta la armonía, de manera que usted y yo, como parte de la iglesia del Señor Jesucristo, tenemos que trabajar siempre en conjunto. Aleluya. Yo sé que muchas veces no nos gusta trabajar en conjunto, pero necesitamos trabajar en conjunto. Me recuerdo cuando estaba en la universidad en mi país, que a veces nos tocaba trabajar en grupo. Casualmente habían jóvenes. En aquel entonces yo era joven, hoy ya no soy tan joven, pero en aquel entonces habían jóvenes, señoritas que no quiero trabajar con fulano. ¿Y por qué no? No me gusta, no me parece. Mejor trabajo yo solito. Y usted sabe, no sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a la universidad, especialmente hay ciertos tipos de trabajo que se requieren mejor trabajar en grupo que individual. Ahora, es más fácil cuando las cosas se hacen en equipo que cuando se hacen así en solos. Ahora, es importante que nosotros entendamos que como iglesia tenemos que estar juntos. Dice alguien por ahí, juntos pero no revueltos. Juntos, hermanos. Juntos. Con un solo pensamiento, con un solo sentir, con un solo propósito, donde nosotros tenemos que estar en armonía. Mire, me recuerdo yo los radios allá de nuestros países, ¿verdad? Cuando no había tanta internet, usted tratando de sintonizar la radio, le meneaba la perilla allí, le daba y cuando quedaba bien en sintonía, se sonaba bien lo que usted estaba oyendo, la radio. Amén. Necesita estar bien en armonía, bien sintonizado para que la cosa trabaje, para que la cosa camine. Ahora, como iglesia, hermanos, es exactamente lo mismo. No nos podemos hacer isla o apartarnos o separarnos. Al contrario, tenemos que estar juntos y en armonía. Permítame continuar mencionándole otras características del Espíritu de Diótrefes. Dice el verso 10 de la tercera carta de Juan que le encantaba tener la preeminencia, es decir, le gustaba ser o tener el primer lugar. Cuando hablamos de la palabra preeminencia en el idioma griego, se está hablando de una palabra que dice piloprotebo, perdone, es un poco raro para mí también aún en español, pero que significa ser aficionado o tratar de ser siempre el primero. En pocas palabras, Diótrefes era una persona ambiciosa. Le encantaba que todos le aplaudieran. Le encantaba que todos de alguna manera hablaran cosas bonitas de él. Es decir, de alguna manera era alguien egocéntrico. Siempre tenía una sobreestima de sí mismo y eso mismo lo llevaba o lo empujaba a siempre estar viendo los defectos o los pecados de los demás, de tal manera que él siempre estaba bien. Ahora, menciono esto, amados hermanos, porque Satanás, el diablo, es muy astuto. Sabemos que cada uno de nosotros, Dios nos ha dado habilidades, talentos, cualidades y tal vez unas destrezas tal vez un poco mejor que otras. Algunos ya saben cómo desempeñarlo y todo eso, pero eso no significa de que vamos a tener un concepto muy elevado de nosotros mismos, tanto así que vamos a comenzar a mirar de menos a los demás. Todo lo contrario, nosotros, si ya sabemos la manera, el don, el talento, el ministerio que Dios nos ha dado, pues con mucha más humildad vamos a ponerlo al servicio del Señor. Vamos a estar sintonizados en armonía con el resto de la congregación para que sea el nombre del Señor Jesucristo el que reciba toda la gloria. Que sea el nombre del Señor el que sea glorificado. Que si almas vienen, que den la gloria y la honra
honra al Señor. Que si alguien recibe un milagro, diga: Jesús me sanó. Que si alguien recibió una liberación, que diga: Señor, gracias por la liberación. Tristemente, a veces encontramos personas que de alguna manera quieren que se les ande aplaudiendo todo lo que hacen. Y eso no lo enseña la palabra de Dios. Vaya conmigo a Mateo capítulo 20, el verso 20. Mateo capítulo 20, el verso 20 en adelante. Mateo capítulo 20, el verso 20. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Aleluya. Mateo capítulo 20, el verso 20. Cuando usted lo tenga, me dice: gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Mateo capítulo 20, el verso 20 dice la palabra del Señor. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Oiga lo que esta mamá estaba pidiéndole al Señor Jesucristo. Verso 21. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena, fíjese, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís, porque podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Ahora, note donde este claro ejemplo es algo que muchas veces se repite en la vida de muchas personas. Parece que de alguna manera su autoestima camina en base al reconocimiento. Y si no se le da ese reconocimiento, entonces la persona se siente triste, decaída, se siente que como que no es tomado en cuenta, como que no vale la pena, etcétera, etcétera. Por triste que parezca, y a lo mejor usted no me lo va a creer, hay personas que se van de las congregaciones porque se sienten que no son tomados en cuenta. Y eso les afecta tanto que al final optan por abandonar la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces es importante que nosotros entendamos, hermano, que de alguna manera el ser humano siempre está tratando de obtener los mejores lugares, los mejores puestos. No es así. Me recuerdo yo en mi tiempo en mi infancia de la escuela, nos peleábamos con los compañeritos por obtener los mejores lugares. Cada año estábamos peleándonos allí a ver quién sacaba el primer lugar, el segundo y el tercero. Solo le daban a esos tres, le daban un regalo. El resto no. Y siempre estábamos, cuando tocaba exámenes, estábamos pendientes de ver quién obtenía la mejor calificación. De alguna manera, amados hermanos, nosotros los seres humanos tenemos ese pensamiento, pero en el Señor Jesucristo, amados hermanos, ya no debe caber ese pensamiento. Esa mentalidad ya no debe estar en nosotros. Delante de la presencia del Señor es Él el que debe recibir toda la gloria, y nosotros dentro de la congregación, sin importar la posición o el tiempo que tengamos de estar perseverando, todos nosotros somos iguales delante de la presencia de Dios. Nadie es más y nadie es menos. Todos valemos la misma sangre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén, así es, aleluya. Pero ¿por qué a veces este espíritu se infiltra en las congregaciones y empieza con eso ahí? No, es que yo soy mejor, es que yo tengo un mejor talento, es que yo sé hablar inglés, es que yo soy aquí, yo soy una persona estudiada, fui a la universidad, fui esto, fui lo otro, y comienza la cabecita a estar imaginándose cosas. Que Dios nos ayude, amado hermano, porque el enemigo está tratando de destruir la iglesia. Dice la palabra del Señor que Él ha venido para matar, para hurtar y para destruir, pero nosotros debemos entender que nosotros estamos para servir al Señor Jesucristo y para todo lo que se requiera dentro de la obra de Dios. Vaya conmigo a Mateo capítulo 23, el verso 6 en adelante. Mateo capítulo 23, el verso 6 en adelante. El espíritu de Diótrefes, este muchacho
le sacaba, le daba grandes problemas, no solo al pastor, sino también al apóstol Juan, porque él sencillamente no se quería someter a la dirección o a lo que se estaba listo para poner por obra. Mateo capítulo 23, el verso 6, si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Dice la escritura, el Señor dando una pequeña descripción de lo que eran los fariseos, los saduceos, los escribas, aquellas personas que se suponía deberían de ser el ejemplo para los demás. Ahora el Señor da una descripción de ellos y dice de la siguiente manera en el verso 6: y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Amén. Ahora note lo que la palabra de Dios está diciendo, que usted y yo no debemos estar preocupados por ser los primeros o porque se nos reconozca a ser mejores. Hermanos, nosotros tenemos que ver que, si bien es cierto, es bastante común en el mundo en el cual usted vivimos, que las personas están como muy pendientes porque ser vistos, por desempeñarse o por sobresalir. Ahora, no me malinterprete, no estoy diciendo que uno debe ser un atenido, un haragán y todo eso, pero tenemos que hacer lo necesario, pero que sean los demás que nos den esa exaltación, no nosotros estarla buscando. Eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Por ejemplo, me venía aquí a la mente, yo a manera personal siempre trato de no ser el primero, de ser, si es posible, no sé. Incluso yo no sé si usted se ha fijado donde yo parqueo mi carro siempre. Nada me cuesta parquearlo aquí adelante, pero no. Lo parqueo por algunas ocasiones, pero casi siempre lo parqueo un poco retirado, para darle prioridad a ¿quién? A otros. Amén. Amén. En otro fuera yo hasta ya hubiera puesto un rótulo ahí: pastor exclusivo. Hay congregaciones así, mi hermano, le ponen parqueo exclusivo al pastor, VIP para el pastor. ¿No? Yo mejor lo parqueo un poco más allá. La vez pasada hasta un warning me puso la policía por parquearlo del otro lado. Entonces tenemos que entender, amados hermanos, que una cosa es que los demás nos den ese reconocimiento y otra cosa es que nosotros lo estemos buscando. Ese era el problema con Diótrefes. Vaya conmigo a Romanos capítulo 12, el verso 10. Romanos capítulo 12, el verso 10. Siempre estoy pensando, Dios va a traer personas invitadas y que sean ellos que tengan el privilegio de parquearse lo más inmediato a la casa del Señor. Gloria a Dios. Romanos capítulo 12, el verso 10. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 12, el verso 10. Si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Amarnos los unos a los otros. Dentro del amor que nos enseñó el Señor Jesucristo, no cabe el orgullo, no cabe el yo, no cabe el yo puedo, el yo soy mejor. No. Eso no cabe dentro del amor que nos enseñó el Señor Jesucristo. Es interesante que cuando miramos la vida del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo nunca estaba tratando de tomar la delantera, como para decirles, mírenme a mí, miren eso. No. Siempre con humildad, con sencillez, esperaba que los que estaban a su alrededor reconocieran quién era Él. E incluso cuando estaba a punto de que estaba sufriendo ese juicio, cuando le preguntó el emperador: ¿eres tú el rey de los judíos? Pudo haberle decidido: sí, yo soy el mero mero, ¿no te has dado cuenta? No sabes con quién te estás hablando, tú, un simple mortal, hablando con el mero mero. No. Callado. Y le dice: tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Ahora,
Estamos hablando, amados hermanos, que el amor que el Señor nos ha dado significa que nosotros vamos a estar siempre humillados, siempre vamos a estar muchas veces pasando desapercibidos, pero al final que sea el Señor el que está recibiendo toda la gloria. Filipenses capítulo 2, el verso 8 en adelante. Filipenses capítulo 2, el verso 8. Gloria sean dadas al Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos hablando del espíritu de Diótrefes. Un espíritu de altivez, un espíritu de superioridad, un espíritu donde yo tengo más plata que los demás, o yo tengo mejor, soy más bonito o más bonita que la otra. Aquella parece no sé qué, y yo sí tengo clase. De eso estamos hablando, amados hermanos. Amén. Filipenses capítulo 2, el verso 8 en adelante. Dice la palabra del Señor: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Verso 10: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Es importante que nosotros siempre estemos viendo el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén. Tenemos que estar viendo al Señor Jesucristo, no solamente la salvación, el gran sacrificio que Él hizo, sino la forma como Él vivió, porque constantemente vivimos en un mundo en donde la mayoría de personas no son creyentes, no son cristianos, y para ellos es común esta forma de vida, esta forma de pensar, esta manera de hablar, esta manera de actuar. Pero usted y yo, ahora que estamos en Cristo Jesús, debemos de estar mirando al Señor y pidiéndole fortaleza para no estar reviviendo o estar participando de cada una de estas cosas. ¿Qué pasa hoy en día? Vivimos en la generación del yo. Primero, yo. Segundo, yo. Tercero, yo. Cuarto, yo. ¿Y cuándo pensamos en los demás? Nunca. Porque lo que importa soy yo. Ese es el espíritu de Diótrefes. Un espíritu egocéntrico, un espíritu que está pendiente solo de satisfacer sus necesidades. Me importa cómo estoy yo, cómo el otro esté. Allá ve cómo él se rasca, cómo él resuelve, cómo él hace lo que tenga que hacer. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Oh, hermano, supiera tantas cosas que pasan en mi mente y en mi corazón, especialmente cuando me encuentro gente en las calles que no tienen dónde dormir. A veces hasta he llorado, porque no ando $5 para poderles colaborar y ayudarles. Y Dios lo sabe, amado hermano, porque realmente Dios nos ha puesto para ayudar. Dios nos ha puesto para alcanzar. Dios nos ha puesto para que su reino sea establecido, para que usted y yo mostremos el amor con el cual Él nos ha amado. Pero muchas veces nosotros se nos olvida lo que el Señor ha hecho o de dónde el Señor nos ha sacado, y ahora lo único que nos importa es yo. ¿Dónde voy a trabajar? ¿Dónde voy a vivir? Tengo comida, tengo cama, tengo esto, tengo ropa, tengo acá y esto y lo demás. Yo le decía a mi hija cuando vivía en mi casa, porque me decía: papi, no tengo ropa. Y me metía al closet. Y toda esa ropa, no tengo, papi, esa ropa es vieja. Regálela entonces. Vamos a regalarla. A Goodwill o a algún lugar, voy a regalar. No, ahí. ¿Sabe qué es eso? Ese es el mundo en el cual vivimos. Ese es el mundo en el cual vivimos. Y siempre, no. Si usted se deshace o regala todo eso, no botarlo, porque es ropa muy buena. Si usted regala esa ropa, entonces yo le compro más ropa. Si no, no. Ese es el mundo en el cual vivimos. Nadie dijo amén, pero es verdad, hermanos. La gente solo... Decimos en mi tierra como el asadón, para adentro. Tiene un plato de comida y no tengo que comer, quiero otro. No tiene un techo donde vivir y está quejándose por el lugar donde vive.
Como si en nuestros países vivíamos con aire acondicionado, en una casa lujosa, con toda la... Y aquí nos queremos hacer los de arroz con pollo a veces. A veces nos queremos aquí las grandes cosas porque estamos en Estados Unidos. Es lo mismo Estados Unidos que estar en nuestro país, solo que aquí se puede, con el favor de Dios, obtener ciertas cosas que allá no teníamos. Pero eso no significa que ahora nos vamos a creer la gran cosa. Hay gente que arregla sus papeles y ya se creen. Desconocen a la familia, a los amigos. Ahora andan buenos carros y todo eso, que tal vez ni los han pagado. Pero ahí andan alucinando, planteando, haciendo de todas cosas. Entonces, hermanos, tenemos que entender, hermano, ese es el Espíritu de Dios. Un espíritu altivo. Un espíritu altivo. Un espíritu de superioridad. Un espíritu que está en la iglesia, pero no se quiere dejar pastorear. Un espíritu que sabe más que el pastor. Un espíritu que sabe más que el pastor. Un espíritu que tiene más habilidad y capacidad del pastor. Hermano, que Dios nos ayude realmente, porque nosotros como pueblo de Dios, el Señor dice que nos sacó de las tinieblas. A todos nos sacó de las tinieblas. Dice que estábamos perdidos en delitos y pecados. Dice la Escritura que nuestras mejores obras venían a ser como trapo de inmundicia. No se nos debe olvidar de dónde el Señor nos sacó, porque ahora nos ponemos mejor ropita que la que teníamos antes. No significa que ahora nos vamos a creer gran cosa. No, Señor, lo que somos se lo debemos a Él, y debemos de alabar y exaltar su santo nombre día con día. Debemos de vivir agradecidos, y si Dios nos permite que obtengamos más cosas, pues hay que ponerlas al servicio de los demás. Se recuerda de aquel joven que se le acercó al Señor Jesucristo y le dijo: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Se recuerda lo que le dijo el Señor? Él era rico. ¿Se recuerda que le dijo el Señor? Vende lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Y qué hizo este muchacho? Dio la vuelta. Esto no es conmigo. Solo eran bromas lo que te estaba preguntando, Señor. Entonces se fue triste, siguiendo su camino. Hizo lo que el Señor le dijo. No, porque, amados hermanos, siendo sincero, si me voy a bajar, siendo sincero, hermano, a nosotros nos cuesta pensar en el prójimo. Levante la mano si usted está de acuerdo con lo que estoy diciendo. A nosotros nos cuesta pensar en el prójimo. Nosotros podemos tener los recursos, tal vez como darle un plato de comida al prójimo, y no se lo damos. Nosotros tenemos un par de zapatos que le puede servir a alguien y no se lo damos. Nosotros tenemos ropa que le podemos dar a alguien que la necesita y no se la damos. Antes que dárselo, primero vienen todo tipo de prejuicios y pensamientos, no, y que no sé qué, que trabaje, que para droga, que para lo otro, y ahí viene todo tipo de pensamientos. Y muchas veces estamos en la iglesia y exactamente seguimos con esa mentalidad. Pero realmente, hermano, el Señor nos ha puesto a nosotros para ayudar, para colaborar, y sobre todo entre nosotros. Entre nosotros tenemos que ayudarnos, tenemos que colaborarnos, tenemos que ponernos a los pies del Señor Jesucristo, que haya armonía en el pueblo de Dios. Ahora, déjeme decirle, amado hermano, que eso es lo que más predomina hoy en día. Hay muchas personas que están rechazando la autoridad que Dios ha dejado sobre los pastores o sobre los siervos que están al frente de la congregación, y no se quieren someter, no quieren buscar someterse a lo que Dios ha dejado establecido. Pero usted y yo tenemos que entender que realmente es el Señor el que tiene a cargo toda esta obra, y cada uno de nosotros somos trabajadores en la obra del Señor Jesucristo. Usted es un trabajador en la obra del Señor Jesucristo. Yo lo soy también. Yo soy un trabajador. Amén. Yo no soy más que usted, ni usted es más que yo. Todos trabajamos para el mismo pastor. Todos trabajamos para el mismo Dios. Entonces, ¿por qué no vamos a llevarnos bien?
Yo sé que en el trabajo a veces hay malos entendidos y no nos queremos llevar con la gente allá. Ok, hasta cierto punto uno entiende eso, pero acá, que todos hemos sido bautizados, que todos hemos sido sellados con el mismo Espíritu, necesitamos entender que somos parte de la iglesia, del cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Diótrefes rechazaba la autoridad que ejercía el apóstol Juan. Yo no sé si usted alguna vez se ha encontrado con algún tipo de persona que dice que tal vez se le acerca a alguien y le dice algo y no lo recibe. Dice, no, si me lo dice el pastor, entonces yo lo creo. Pero me lo dijo el fulano, la mengana. No, allí yo no lo voy a creer. Hermano, nosotros debemos entender que es el Señor el que delega autoridad. Que todo lo que está pasando es porque el Señor ha permitido y ha delegado autoridad. Y usted y yo debemos de apreciar lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1, el verso 20 en adelante. Efesios capítulo 1, el verso 20 en adelante. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque en mi niñez los zapatos que yo me ponía todos eran de regalado, hermano. En mi niñez todos los zapatos eran regalados. Así que ahora yo me siento contento, ya no siento que mi cabeza tiene problema, porque ahora tengo más de un par de zapatos. Así que le doy la gloria y la honra al Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1, el verso 20 en adelante. Si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Dice la Escritura, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Verso 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Juan capítulo 13, el verso 20. Evangelio de Juan, capítulo 13, el verso 20. Estamos hablando de la autoridad delegada, hermanos. La autoridad que el Señor delega sobre sus hijos, sobre cada uno de nosotros. Evangelio de Juan, capítulo 13, el verso 20. Cuando usted lo tenga, me dice, gloria a Dios. Juan, capítulo 13, el verso 20. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, de cierto digo, el que recibe al que yo enviare, dice así su Biblia, me recibe a mí, dice el Señor. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Lo voy a repetir. De cierto os digo que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es decir, amado hermano, la iglesia primitiva tuvo tanto éxito en sus comienzos porque todos estaban en completa armonía. Vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, el verso 42. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el verso 42. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el verso 42. Leamos desde el verso 41 para que podamos comprenderlo un poco mejor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el verso 41 en adelante. Si usted lo tiene, dígame aleluya. Aleluya. Dice la Escritura en Hechos capítulo 2, el verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, escucha lo que pasó con estas 3,000 personas. Verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Escuche cómo era la forma de vida de la iglesia. Es decir, que ellos todos los días trataban de mantener esa armonía. Todos perseveraban, todos estaban en un común de acuerdo. Y escuche, más de 3,000 personas. Y nosotros no llegamos ni a 100. ¿Y cómo nos cuesta ponernos de acuerdo? Para venir a la casa de Dios, para venir a los ayunos, para salir a evangelizar.
para venir al culto de oración, para ir a visitar a un hermano que esté enfermo. ¿Cómo nos cuesta, amados hermanos? Siempre estamos anteponiendo cualquier cosa para no mantener la armonía. El verso 42 una vez más dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, primeramente perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de la palabra de Dios. Luego en la comunión unos con otros. Es decir, socializar, llevarse, compartir uno con otro. En el partimiento del pan y en las oraciones. En todo sentido la iglesia estaba en armonía. Se predicaba la palabra de Dios. La iglesia decía, amén, pastor. Así es. Lo vamos a hacer. Lo vamos a llevar a cabo. Confraternizaban entre ellos y también suplían para las diferentes necesidades. ¿Qué está pasando hoy en día? El espíritu de Diótrefes parece que es el que está reinando y está causando un descontrol en la mayoría de congregaciones, a tal grado que muchos hermanos y hermanas no se quieren someter bajo la autoridad pastoral. Vaya conmigo a Hebreos. Capítulo 13, el verso 17. Hebreos capítulo 13, el verso 17. Mire lo que nos enseña la palabra de Dios. Hebreos capítulo 13, el verso 17. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice la escritura en Hebreos capítulo 13, el verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Lo voy a leer una vez más por si alguien no lo había encontrado. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Qué es lo que nos manda el Señor? Que obedezcamos a nuestros pastores. Pregunto yo, ¿usted está obedeciendo a su pastor? Está dura la cosa. ¿Usted está obedeciendo a su pastor? Ahora, note lo que dice la palabra de Dios. Cuando dice obedecer al pastor, significa que si el pastor le hace una observación en su vida, usted debe tomarla en cuenta. Amén. Sí, amén, amén. Y si no la toma en cuenta, usted no está obedeciendo al pastor. Sé que todo el tiempo la gente dice, no, el pastor no me va a decir a mí cómo tengo que hacer mi vida. No, nosotros no le queremos decir cómo tiene que llevar su vida. Traemos el consejo de la palabra de Dios y tratamos de ayudarle. Pero al final usted decide si lo toma o lo deja. Amén. Entonces tenemos que entender que el consejo pastoral es necesario para cada uno de nosotros. Si no, ¿para qué está el pastor? De adorno, pintado. Solo para que ocupe un puesto allí. Para que digan que la iglesia tiene un pastor. No, hermanos. Dice la palabra de Dios que debemos de sujetarnos, obedecer al pastor, que debemos de sujetarnos a él, porque él está velando por nuestra alma, él está orando, él está clamando, él está procurando nuestro bienestar. Pregunto una vez más, ¿usted está obedeciendo al pastor? ¿Usted abre bien sus oídos cuando el pastor le ha dicho, hermana, no está bien esa conducta que está tomando? Hermano, no está bien como usted está caminando, esa manera de pensar, esa manera de conducirse, no está muy bien. ¿Lo está tomando en cuenta? Cuando el pastor le dice, no está bien la manera como usted se está vistiendo, ¿lo toma en cuenta? Amén. Es importante que nosotros entendamos eso, porque todo lo que acabo de mencionar está en la palabra de Dios. Yo no voy a aparecer para decirle cosas que están fuera de lo que es el consejo de la palabra de Dios, pero lo que está en la palabra de Dios nosotros tenemos que compartirlo. Ese era el éxito que tenía la iglesia primitiva. Una vez más, en Hechos capítulo 2, el verso 42 dice que perseveraban todos unánimes en la enseñanza de la doctrina apostólica
apostólica, en la comunión uno con otro y en el partimiento del pan. Todos estaban en completa armonía. Pero viene el espíritu de Diótrefes y dice, no, tú no puedes estar trabajando como todos trabajan, porque tú eres distinto. Tú vienes de un país donde son muy inteligentes las personas. Y tú debes estar arriba y no por debajo. Hermanos, realmente muchas veces el enemigo trata de atacar la mente de las personas en el sentido de que se sientan como menos que los demás o inferiores. Pero realmente todos somos iguales, hermanos. Amén, así es. Así haya plata o no haya plata, todos somos iguales. Amén. Todos. Es más, la mayoría de nuestros cuerpos son prácticamente iguales, solo que cambia a veces solo el color, ¿verdad? Pero prácticamente somos casi iguales en todo. Entonces nosotros somos todos iguales y delante del Señor valemos exactamente igual. El Señor no murió solamente por los de Israel, sino que murió por toda la humanidad. Somos nosotros los hombres los que a veces estamos como poniendo algún tipo de restricción o frontera, pero realmente el Señor nos manda a vivir en completa armonía. Amén, así es. ¿Se ha dado cuenta que en los hogares muchas veces se da este gran problema que le voy a mencionar? El papá dice una cosa al hijo, la mamá le dice lo opuesto. Pasa en los hogares. La mamá corrige y llama la atención, el papá dice, qué duro con el niño o con la niña. Y empieza ese conflicto. ¿Qué va a pasar en ese hogar? Pleitos, problemas, por cosas insignificantes. Cuando lo correcto sería, estemos en armonía. Mire, amor, cuando yo lo corrijo, usted. Y si quiere decirme algo, venga acá, en secreto, en el cuarto, acá, que el niño no se dé cuenta que nosotros estamos como teniendo un conflicto. Amén. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Ahora, nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar en armonía. Tenemos que estar en armonía. El espíritu de Diótrefes se levanta para insolentar el pueblo, para que el pueblo esté opuesto, para que el pueblo esté criticando, señalando, parnoteando y haciendo tantas cosas. Pero mire lo que dice la Biblia cuando estamos usando de más nuestra lengua. Vaya conmigo a Mateo capítulo 12, el verso 36. Porque dijo alguien por ahí, hablar no cuesta nada. Es cierto, no cuesta nada, o las palabras el viento se las llevas, pero ¿cómo causan daño las palabras? ¿Cómo causan daños, hermanos? Palabras mal utilizadas causan grandes problemas, asesinatos, etcétera, etcétera. Mateo capítulo 12, el verso 36. Mateo capítulo 12, el verso 36. Si usted lo tiene, me dice aleluya. Aleluya. Dice la escritura, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, las damas incluidas, hombres es un término general que abarca mujeres y hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Verso 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es decir, amado hermano, nosotros tenemos que tratar de mantener esa armonía en el pueblo de Dios. Santiago capítulo 4, el verso 11. Santiago capítulo 4, el verso 11. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Santiago capítulo 4, el verso 11. Estamos hablando de tratar de mantener armonía con las palabras que salen de nuestra boca. Santiago capítulo 4, el verso 11, dice la escritura, si usted lo tiene, dígame, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, hermanos, ¿usted es hermano? Amén. Ok, esta palabra es para usted. No murmuréis los unos de los. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Pregunto, ¿usted ya se graduó para ser juez?
Fue a la universidad. Tiene un posgrado para ser un juez. Amén. Abogacía, una licenciatura, abogacía, y luego para finalmente el cargo de juez. No, ¿verdad? Ni yo tampoco. Entonces, mire lo que nos dice una vez más el verso 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. No debemos. ¿Qué es murmurar, hermanos? ¿Qué es murmurar, hermanos? Estar de alguna manera perdiendo el tiempo con palabras que no edifican, que no ayudan. Porque la realidad de todo esto es, hermanos, y un día de esto voy a traer una enseñanza de eso. A nosotros nos cuesta entender que todos somos imperfectos. Fíjense, nosotros esperamos que los demás nos acepten con nuestros defectos y virtudes. Pero a nosotros, ¿cómo nos cuesta aceptar a los demás con sus defectos y con sus virtudes también? ¿Me estoy dando a entender? Yo quiero que los demás me acepten como yo soy, con mis defectos. Pero a mí me cuesta aceptar a los demás. Y entonces, como me cuesta aceptar a los demás, entonces lo que más sale inmediatamente es la murmuración. Ya te diste cuenta, el fulano, el mengano, y aquí, y allá, y empezó. Y mira, y esto. Y se vistió de esta manera. Y habló de esta manera. Y se equivocó. En vez de poner a decir esto, dijo lo otro. Y empezamos y se nos olvida que esa persona es imperfecta. Si las personas mucho más estudiadas, que tienen hasta doctorados y hasta tal vez han ido a esta universidad de Harvard y que tienen tal vez un buen vocabulario, un buen léxico, se equivocan. Ya no se diga a alguien que a pura pena fue a tercer grado de la escuela. Amén. Y queremos que el que apenas fue a tercer grado, a cuarto grado o a puras penas sacó el bachillerato, queremos que sea la eminencia hablando, que wow, que qué palabra y que tiene que ser. Hermanos, tenemos que entender lo que la palabra de Dios dice. La murmuración no debe caber dentro del pueblo de Dios. Ahí vienen consecuencias terribles a la vida del hermano, la hermana, cuando comienza a murmurar. Nosotros tenemos que entender que formamos parte de una iglesia, que estamos en un proceso, que ahora somos imperfectos, pero en Cristo Jesús llegaremos a ser perfectos por la gracia de su nombre santo. Póngase en pie y busque 1 de Corintios capítulo 14, el verso 40. 1 de Corintios capítulo 14, el verso 40. Si nosotros pudiéramos darnos cuenta de cada uno de nuestros defectos, no nos alcanzaría un libro para ponerlo y escribirlos. 1 de Corintios capítulo 14, el verso 40. Pregunto, ¿por qué nos gusta criticar, hermanos? ¿Por qué nos gusta señalar tanto? Dice mi mamá, siempre me decía esta palabra: hijo, cuando usted quiera criticar o señalar, mírese en un espejo. Fíjense, y mi mamá nunca fue a la escuela ni nada. Y mire qué gran sabiduría en esas palabras. Mírese en un espejo. Y usted ahora, después que ya se vio en el espejo, entonces, y ahora me recuerdo, me miro al espejo y me miro esta barriga y digo, ay Señor bendito. Las canitas que están saliendo, las arruguitas que me están formando. Señor bendito. 1 Corintios capítulo 14, el verso 40, dice la Escritura: pero hágase todo decentemente y con orden. Es decir, amados hermanos, nosotros tenemos que vivir en armonía. Amén. En armonía. Nosotros tenemos que estar en armonía, porque somos la iglesia del Señor. Nosotros debemos de estar siempre en el mismo pensamiento, pero sobre todo trabajando en la misma dirección. Trabajando en la misma dirección. Porque al final, hermanos,
si nosotros no estamos trabajando en la misma dirección y no estamos en la misma sintonía, es decir, en armonía, entonces no puede haber bendición de parte de Dios. No puede haber. ¿Cómo Dios va a enviar bendición a un lugar donde todo el mundo hace lo que quiere? Todo el mundo jala por su propio lado o por su conveniencia. Todo el mundo no quiere obedecer al pastor. Ya el pastor le llamó la atención varias veces, pero no quiere prestar atención. Sigue lo mismo. No puede haber bendición, hermano. Eso es lo que dice el Salmo 33 que estábamos leyendo al comienzo. Usted y yo tenemos que vivir en armonía. Reprender el espíritu de diótrefes. Cuando Juan quería mandar un hermano que fuera a ayudar a la iglesia, ¿qué hacía Diótrefes? Le cerraba las puertas. Por eso yo siempre digo, hermanos, mantengamos, especialmente cuando estamos llevando a cabo los cultos, mantengamos quietos a los niños sobre todo. Porque vienen personas que no están, que vienen tal vez con hambre y sed del Señor. Y muchas veces nuestras acciones o las acciones de nuestros niños pueden ocasionar algo tan que la persona que nos visita diga, no, qué feo, aquí todo es ordenado. Gritos por aquí, gritos por allá. Tenemos que entender, hermanos, que nosotros tenemos que trabajar en armonía. Nosotros los que ya tenemos más tiempo de estar caminando en el Evangelio del Señor Jesucristo, con mucha más razón tenemos que dar el ejemplo en todo. ¿No se oyó eso? En todo. Nosotros tenemos que vestirnos mejor. No estoy diciendo que vaya a robar o a prestar. No estoy diciendo eso. Podemos vestirnos humildemente, sencillo, pero bien. Amén. A mí nunca se me olvida los primeros meses que vine al Señor Jesucristo. Yo no tenía ropa para venir a la casa del Señor. Y un hermano me regaló una mudada. Y con esa mudadita yo me venía a la casa de Dios siempre. Podemos venir a la casa de Dios. Podemos colaborar, podemos estar aquí, podemos hacer tantas cosas, hermano, de modo de que haya esa completa armonía. Porque cuando hay armonía en el pueblo de Dios, entonces el Señor va a enviar bendición hasta que sobre y abunde. Amén. Vamos a orar en esta hora y vamos a darle gracias al Señor por toda su misericordia, por todo su amor y por toda su bondad. Búsquese un lugar para orar, hermano. ¿Quiere venir aquí adelante? Vamos a orar. Vamos a reprender en esta hora todo espíritu de diótrefes, todo espíritu de altivez, de orgullo, de creerse superior o mejor a los demás. Vamos a reprenderlo en esta hora en el nombre de Jesús. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser mansos y humildes. Vamos a decirle al Señor que nos ayude a poder despojarnos del viejo hombre, de la vieja mujer. Vamos a decirle al Señor que queremos despojarnos de todo eso y queremos hacer su voluntad. Queremos hacer su voluntad. Queremos hacer la voluntad del Señor. No vamos a despreciar la palabra de Dios. No vamos a pasar por alto la palabra de Dios. No vamos a decir, eso ya lo sabía. O, ahí se equivocó el hermano. No. Vamos a decir, gracias, Señor. Gracias por la palabra que usted nos da, Señor. Gracias por el consejo de su palabra, Señor. Señor, ayúdanos, Padre bueno. Ayúdanos, oh Rey de Gloria. Ayúdanos, Maestro Santo. Porque solo tú eres nuestro Dios. Porque solo tú eres nuestro Salvador. Porque solo tú eres el Rey de Reyes. Porque solo tú eres el Salvador del mundo. Oh hermanos, usted y yo somos parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Usted y yo somos parte de la iglesia del Señor Jesucristo. El Señor nos ama tanto, tiene tanta paciencia con nosotros, que nos tiene todavía con vida, que nos tiene con vida todavía a cada uno de nosotros. El Señor es bueno. El Señor es bueno, hermanos. El Señor es bueno. Vamos a decirle, Señor, ayúdanos en esta hora. Ayúdanos, Señor.
Ayúdanos en esta hora.